¿Alguna vez has sentido que la vida te ha encerrado en un círculo del que parece imposible escapar, por más talento y pasión que tengas? El sol de la tarde cae sobre los coloridos edificios de Guanajuato, mientras Carmen Jiménez, una joven de 26 años, con una sonrisa cálida y ojos llenos de sabiduría ancestral, finaliza otro recorrido turístico por las históricas calles empedradas de su ciudad natal. Las propinas de hoy significan medicinas para su abuela Mercedes, una mujer que ha sido su único soporte desde que perdió a sus padres. Carmen no es una guía cualquiera. Sus relatos sobre la historia minera colonial, mezclados con leyendas transmitidas por generaciones, convierten sus tours en experiencias inolvidables. Sin embargo, su sueño de convertirse en historiadora profesional parece alejarse cada día más, sepultado bajo facturas médicas y necesidades inmediatas. ¿Te has preguntado cómo un solo encuentro puede cambiar el rumbo de toda una vida? En la terraza de un lujoso hotel, Rodrigo Montes, un empresario de la Ciudad de México, observa fascinado cómo esta humilde guía explica con pasión desbordante los secretos arquitectónicos que la mayoría de los turistas jamás notaría. Sus ojos no pueden apartarse de esta mujer que parece cargar el alma de Guanajuato en sus palabras. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucede cuando estos dos mundos completamente diferentes colisionan desafía todas las expectativas. El destino, tan impredecible como las vetas de plata, escondidas en las antiguas minas de la ciudad, ya ha comenzado a tejer sus hilos invisibles. Mientras Carmen regresa a casa en un autobús destartalado, con el cansancio pesando sobre sus hombros y preocupaciones financieras agitándose en su mente, no imagina que el elegante desconocido que observó su tour está a punto de hacerle una propuesta que cambiará para siempre el curso de su existencia. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, pues esta historia no es simplemente un cuento de Cenicienta moderna. Es un viaje de autodescubrimiento, de valoración del conocimiento tradicional frente al académico, y de cómo el amor verdadero no solo transforma corazones, sino que puede dar voz a historias silenciadas durante siglos. ¿Qué secretos guarda Rodrigo Montes tras su apariencia de frío empresario exitoso? ¿Y qué tesoros ocultos esconde Carmen que ni siquiera ella ha terminado de descubrir? La mañana siguiente, Carmen ajusta su rebozo tradicional mientras espera a su próximo grupo de turistas. El sol apenas comienza a colorear el cielo cuando una voz profunda con ligero acento capitalino interrumpe sus pensamientos. «Buenos días. ¿Usted es la guía del recorrido histórico?» Rodrigo Montes, impecablemente vestido, se presenta ante ella con una propuesta inesperada. Un recorrido privado. ¿Has tenido alguna vez ese presentimiento de que una conversación aparentemente casual podría alterar el curso de tu vida? Si este sentimiento resuena contigo, me encantaría que compartieras en los comentarios algún encuentro fortuito que haya cambiado tu camino de formas que jamás hubieras imaginado. Tus historias no solo me inspiran a seguir compartiendo estos relatos que nos conectan con lo más profundo de nuestra humanidad, sino que también crean una comunidad donde todos podemos sentirnos identificados. Y si esta historia sobre Carmen y Rodrigo está tocando alguna fibra en tu interior, ese simple me gusta me dice que vamos por buen camino, que estas narrativas sobre personas comunes, con capacidades extraordinarias, merecen ser contadas. Cada vez que presionas ese botón, me ayudas a que estas historias lleguen a más personas que quizás estén esperando exactamente este mensaje de esperanza y transformación. ¿Sabes? Hay algo mágico en cómo las historias pueden unir mundos tan diferentes, igual que Carmen y Rodrigo. Por eso, si te gustaría seguir descubriendo estos relatos donde la pasión, el conocimiento y el amor se entrelazan de formas inesperadas, te invito a suscribirte a este canal,
Tu presencia aquí hace posible que continuemos explorando esos espacios donde el respeto mutuo y la valoración del conocimiento tradicional pueden cambiar vidas enteras. Pero regresemos a Guanajuato, donde Carmen, inicialmente reticente, observa con curiosidad a este hombre que, contrario a lo esperado, no insiste cuando ella menciona que ya tiene un compromiso con otro grupo. En vez de reorganizar agendas a su conveniencia, como Carmen asume que haría alguien de su posición, Rodrigo simplemente paga el precio regular y se une al grupo, demostrando un respeto y humildad que contradicen su apariencia de empresario implacable. Durante el recorrido, Carmen nota algo diferente en este empresario de traje impecable. Mientras explica la historia de la alhóndiga de granaditas, un niño la interrumpe preguntando sobre el pípila. Antes de que pueda responder, Rodrigo se agacha junto al pequeño y le explica con genuino entusiasmo la valentía del minero que cambió el curso de la historia. Este gesto revela una verdad oculta. Bajo esa fachada de hombre de negocios late un corazón apasionado por la historia mexicana. Al finalizar el recorrido, mientras los demás turistas se dispersan, Rodrigo se acerca nuevamente. «Ha sido un recorrido excepcional», dice con sinceridad. «Tiene usted un don para contar historias». Y entonces llega la propuesta que desencadenaría una profunda transformación. «Me gustaría invitarla a comer. Tengo una propuesta que hacerle». La mentalidad defensiva de Carmen se activa inmediatamente. Ha recibido este tipo de propuestas antes, de turistas adinerados con intenciones poco profesionales. Pero Rodrigo, como si leyera sus pensamientos, aclara: «Es una propuesta profesional. Dirijo la Fundación Montes para la preservación del patrimonio cultural en Ciudad de México. Estamos buscando especialistas con pasión por la historia local». En el Café de la Aurora, mientras el aroma de chiles en nogada flota en el aire, Rodrigo detalla un proyecto que parece sacado de los sueños más ambiciosos de Carmen: digitalizar archivos históricos relacionados con la minería colonial, preservando no solo documentos oficiales, sino también las historias no contadas, las de la gente común. Y quiere a Carmen como investigadora asociada, valorando precisamente lo que ella considera su mayor fortaleza: su conexión genuina con la historia viva de su tierra. El impacto de sus palabras es innegable, pero las decisiones más importantes raramente son simples. El salario triplicaría sus ingresos actuales, pero abandonar Guanajuato, dejar a su abuela enferma, el precio parece demasiado alto. «Necesito tiempo para pensarlo», responde finalmente. Las revelaciones llegan a veces en los momentos más inesperados. Esa noche, Carmen encuentra a su abuela inclinada sobre el lavamanos, pálida y sudorosa. El diagnóstico del médico es contundente. Su condición cardíaca empeora y necesita tratamiento especializado en un hospital bien equipado. «En Ciudad de México hay excelentes especialistas», menciona el doctor, sin saber que sus palabras son la señal que Carmen estaba esperando. A la mañana siguiente, con ojeras marcadas pero determinación en la mirada, Carmen busca a Rodrigo en su hotel. «Acepto la oferta, pero con una condición. Necesito que la atención médica para mi abuela comience de inmediato». La preocupación sincera que cruza el rostro de Rodrigo confirma que sus intenciones son genuinas. No solo arregla atención médica especializada, sino que ofrece un apartamento adaptado para las necesidades de doña Mercedes. El viaje hacia lo desconocido comienza con un amanecer espectacular sobre las colinas de Guanajuato. Mientras la ciudad colorida queda atrás, Carmen siente esa mezcla agridulce de nostalgia y esperanza que acompaña todo gran cambio. Lo que no sabe es que detrás de los bastidores de esta oportunidad profesional se esconden conexiones más profundas de lo que podría imaginar. El crepúsculo pintaba el cielo de tonalidades anaranjadas cuando la SUV negra ingresó a la Ciudad de México.
Carmen, quien había velado el sueño intermitente de su abuela durante todo el trayecto, contemplaba con asombro el panorama urbano que se desplegaba ante sus ojos. Rascacielos modernos, entremezclados con edificios históricos, todo envuelto en una bruma dorada por la luz del atardecer. Un ecosistema completamente diferente al que había conocido toda su vida. «Es inmensa», murmuró, sintiendo un nudo en el estómago ante la magnitud de su decisión. El conductor, un hombre amable llamado Javier, asintió comprensivamente. «La primera vez impresiona, señorita, pero pronto le encontrará su encanto». Sus palabras, aunque bien intencionadas, apenas aliviaban la sensación de vértigo interior que experimentaba Carmen. Cuando finalmente llegaron a la colonia Condesa, con sus calles arboladas y edificios Art Deco, el auto se detuvo frente a una elegante construcción restaurada con evidente respeto por su arquitectura original. Para sorpresa de Carmen, Rodrigo ya los esperaba en la entrada, acompañado por una mujer mayor de aspecto profesional. «Bienvenidas a la Ciudad de México», saludó con una sonrisa genuina, acercándose inmediatamente para ayudar a doña Mercedes. La delicadeza con que trató a su abuela reveló una faceta de Rodrigo que confirmaba las intuiciones de Carmen. Detrás del empresario exitoso había un ser humano con una empatía poco común. El apartamento resultó ser mucho más amplio y lujoso de lo que Carmen había imaginado, con techos altos, ventanales que daban a un jardín interior y adaptaciones específicas para facilitar la movilidad de su abuela, como barras de apoyo en el baño y una cama hospitalaria ajustable. «Este era el apartamento de mi madre cuando visitaba la ciudad», explicó Rodrigo. «Un espacio con historia y significado, no una simple solución temporal». La metamorfosis de su realidad se hacía tangible en cada detalle, desde la enfermera contratada para ayudar a doña Mercedes hasta la doctora Miranda Fuentes, una cardióloga de prestigio que supervisaría personalmente el tratamiento. El paradigma de escasez al que Carmen estaba acostumbrada se desvanecía ante un horizonte de posibilidades que nunca había contemplado. La mañana siguiente amaneció lluviosa, con esa llovizna fina, tan característica de la capital que parece suspendida en el aire. Rodrigo llegó puntual para llevarla a la fundación, y Carmen, quien había elegido cuidadosamente un conjunto formal, se sintió repentinamente insegura al verlo vestir de manera casual. «¿Estoy muy formal?», preguntó. «En absoluto», sonrió él. «En la fundación valoramos la comodidad y la funcionalidad por encima de las apariencias». La sede de la Fundación Montes, ubicada en una elegante casa porfiriana de la colonia Roma, era un reflejo perfecto de la filosofía de Rodrigo, una armoniosa fusión entre lo histórico y lo contemporáneo. Habían conservado elementos originales como los pisos de madera y las molduras en los techos, mientras que el mobiliario y equipamiento tecnológico eran completamente modernos. «Buenos días, licenciado Montes», saludó la recepcionista. «Todos están ya en la sala de juntas esperando». El catalizador para el nerviosismo de Carmen, su primera presentación ante el equipo. Sin embargo, lo que encontró en esa reunión desafió todas sus expectativas. Lejos del ambiente elitista y frío que había temido, el equipo multidisciplinario la recibió con genuino interés y sin cuestionamientos sobre sus credenciales académicas. «Carmen será nuestra especialista en minería colonial de Guanajuato», explicó Rodrigo. «Su conocimiento sobre tradiciones orales y la historia no documentada de la región será invaluable para dar contexto humano a nuestros archivos digitales. La validación pública de su conocimiento, siempre menospreciado en círculos académicos tradicionales, fue una revelación transformadora para Carmen. Durante el almuerzo en la terraza, las conversaciones fluían naturalmente, mezclando temas profesionales con anécdotas personales.
Fue entonces cuando Gabriel, el archivista principal, mencionó algo que capturó inmediatamente la atención de Carmen. Este proyecto significa mucho para Rodrigo, especialmente después de lo que pasó con su esposa. La semilla de una verdad oculta quedaba plantada, añadiendo una nueva dimensión a su percepción del hombre que la había contratado. Antes de que pudiera procesar esta información, Rodrigo regresó a la terraza y la conversación cambió sutilmente de rumbo, dejando en Carmen una curiosidad que persistiría como una suave melodía de fondo en su mente. Esa misma tarde, mientras Carmen se familiarizaba con la base de datos de documentos ya digitalizados, la pregunta sobre Isabel seguía resonando en su mente. Fue Alejandro quien apareció en la puerta de su oficina, sosteniendo 2 tazas de café, como si hubiera percibido su curiosidad a través de las paredes. ¿Puedo pasar?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. Una vez acomodado frente a ella, Carmen reunió el valor para preguntar directamente. Gabriel mencionó algo sobre tu esposa esta mañana, que ella inició este proyecto. El rostro de Rodrigo se tensó momentáneamente, pero luego pareció tomar una decisión interna y sus hombros se relajaron visiblemente. Isabel era historiadora del arte, especializada en arte colonial mexicano. Nos conocimos en un congreso sobre patrimonio cultural en Zacatecas. Sus ojos se perdieron brevemente en algún punto invisible más allá de la ventana. Ella era brillante, apasionada, tenía esa rara capacidad de hacer que la historia cobrara vida. La vulnerabilidad en su voz creó un puente invisible entre ambos. Cuando enfermó, convertimos este proyecto en nuestro legado compartido. Ella quería asegurarse de que las historias no contadas, las de la gente común, no se perdieran con el tiempo. Lo siento mucho, dijo Carmen, sintiendo una conexión inesperada con este hombre que, como ella, conocía el dolor de la pérdida. Fue hace 3 años. El cáncer avanzó demasiado rápido, continuó él con una sonrisa triste pero serena. Pero cada documento que recuperamos, cada historia que salvamos del olvido, es una manera de honrar su memoria. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, lleno de un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. 2 almas marcadas por el destino, reunidas por un propósito que ahora parecía más significativo que nunca. Los días siguientes confirmaron lo que Carmen comenzaba a intuir. Este no era un simple trabajo, sino una misión con alma. Su perspectiva única, su conocimiento de tradiciones orales y su conexión personal con la historia minera de Guanajuato eran precisamente lo que el proyecto necesitaba. Donde los académicos tradicionales veían solo estadísticas y fechas, ella veía rostros, familias, tradiciones y rituales que habían sobrevivido generaciones. Durante una reunión particularmente intensa sobre metodologías de documentación, Carmen se atrevió a sugerir un enfoque revolucionario. ¿Y si complementamos cada documento oficial con testimonios orales de descendientes de mineros? Mi abuela conoce historias que han pasado de generación en generación y que ofrecen contexto humano que ningún registro colonial podría capturar. El silencio que siguió la hizo dudar momentáneamente, hasta que Sofía, la directora del proyecto, sonrió ampliamente. Eso es exactamente el tipo de innovación que necesitamos. Los archivos nos dan el esqueleto de la historia, pero tu enfoque nos dará su corazón latiente. La revelación más profunda llegó para Carmen en ese instante. Su conocimiento, tantas veces desestimado por no provenir de instituciones prestigiosas, era ahora valorado como un tesoro. La transformación no era solo externa, de guía turística a investigadora, sino interna, la validación de su propio valor intelectual y cultural. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde, revisando documentos, Carmen encontró una fotografía antigua entre los archivos. Mostraba a una mujer joven de cabello oscuro y ojos brillantes, señalando entusiastamente un códice en lo que parecía ser una biblioteca.
Al dar vuelta a la imagen, leyó la inscripción. Isabel, primer día en el proyecto de digitalización 2018. Ver el rostro de la mujer cuyo legado ahora continuaba le dio una nueva dimensión al propósito de su trabajo. No era solo sobre preservar el pasado, sino sobre tender puentes. Entre lo académico y lo oral, entre el presente y el pasado, entre personas que nunca se conocieron, pero que compartían la misma pasión. Rodrigo la encontró contemplando la fotografía. Era hermosa, comentó Carmen con suavidad. Lo era, en todos los sentidos posibles, asintió él. ¿Sabes? Cuando te vi guiando ese tour en Guanajuato, vi en ti la misma chispa que ella tenía. Esa conexión visceral con la historia, esa capacidad de hacerla respirar. Sus miradas se encontraron, y por un instante algo intangible pero poderoso fluyó entre ellos. No era solo una conexión profesional lo que estaban haciendo en la Fundación Montes. Esa misma tarde, mientras Carmen se familiarizaba con la base de datos de documentos ya digitalizados, la pregunta sobre Isabel seguía resonando en su mente. Fue Alejandro quien apareció en la puerta de su oficina, sosteniendo 2 tazas de café, como si hubiera percibido su curiosidad a través de las paredes. ¿Puedo pasar?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. Una vez acomodado frente a ella, Carmen reunió el valor para preguntar directamente. Gabriel mencionó algo sobre tu esposa esta mañana, que ella inició este proyecto. El rostro de Rodrigo se tensó momentáneamente, pero luego pareció tomar una decisión interna y sus hombros se relajaron visiblemente. Isabel era historiadora del arte, especializada en arte colonial mexicano. Nos conocimos en un congreso sobre patrimonio cultural en Zacatecas. Sus ojos se perdieron brevemente en algún punto invisible más allá de la ventana. Ella era brillante, apasionada, tenía esa rara capacidad de hacer que la historia cobrara vida. La vulnerabilidad en su voz creó un puente invisible entre ambos. Cuando enfermó, convertimos este proyecto en nuestro legado compartido. Ella quería asegurarse de que las historias no contadas, las de la gente común, no se perdieran con el tiempo. Lo siento mucho, dijo Carmen, sintiendo una conexión inesperada con este hombre que, como ella, conocía el dolor de la pérdida. Fue hace 3 años. El cáncer avanzó demasiado rápido, continuó él con una sonrisa triste pero serena. Pero cada documento que recuperamos, cada historia que salvamos del olvido, es una manera de honrar su memoria. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, lleno de un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. 2 almas marcadas por el destino, reunidas por un propósito que ahora parecía más significativo que nunca. Los días siguientes confirmaron lo que Carmen comenzaba a intuir. Este no era un simple trabajo, sino una misión con alma. Su perspectiva única, su conocimiento de tradiciones orales y su conexión personal con la historia minera de Guanajuato eran precisamente lo que el proyecto necesitaba. Donde los académicos tradicionales veían solo estadísticas y fechas, ella veía rostros, familias, tradiciones y rituales que habían sobrevivido generaciones. Durante una reunión particularmente intensa sobre metodologías de documentación, Carmen se atrevió a sugerir un enfoque revolucionario. ¿Y si complementamos cada documento oficial con testimonios orales de descendientes de mineros? Mi abuela conoce historias que han pasado de generación en generación y que ofrecen contexto humano que ningún registro colonial podría capturar. El silencio que siguió la hizo dudar momentáneamente, hasta que Sofía, la directora del proyecto, sonrió ampliamente. Eso es exactamente el tipo de innovación que necesitamos. Los archivos nos dan el esqueleto de la historia, pero tu enfoque nos dará su corazón latiente. La revelación más profunda llegó para Carmen en ese instante. Su conocimiento, tantas veces desestimado por no provenir de instituciones prestigiosas, era ahora valorado como un tesoro.
La transformación no era solo externa, de guía turística a investigadora, sino interna, la validación de su propio valor intelectual y cultural. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde revisando documentos, Carmen encontró una fotografía, antigua entre los archivos. Mostraba a una mujer joven de cabello oscuro y ojos brillantes, señalando entusiastamente un códice en lo que parecía ser una biblioteca. Al dar vuelta a la imagen, leyó la inscripción: Isabel, primer día en el proyecto de digitalización, 2018. Ver el rostro de la mujer, cuyo legado ahora continuaba, le dio una nueva dimensión al propósito de su trabajo. No era solo sobre preservar el pasado, sino sobre tender puentes, entre lo académico y lo oral, entre el presente y el pasado, entre personas que nunca se conocieron, pero que compartían la misma pasión. Rodrigo la encontró contemplando la fotografía. Era hermosa, comentó Carmen con suavidad. Lo era, en todos los sentidos posibles, asintió él. ¿Sabes? Cuando te vi guiando ese tour en Guanajuato, vi en ti la misma chispa que ella tenía, esa conexión visceral con la historia, esa capacidad de hacerla respirar. Sus miradas se encontraron, y por un instante, algo intangible pero poderoso fluyó entre ellos. No, era solo una conexión profesional lo que estaban haciendo en la Fundación Montes. Una mañana particularmente brillante, la Fundación Montes recibió una entrega que cambiaría el rumbo del proyecto y, sin que Carmen lo supiera aún, el curso de su propia vida. Es un lote de documentos desde Guanajuato, anunció Rodrigo pasando por su oficina con un entusiasmo apenas contenido. Pertenecieron a la familia Otero. Aparentemente incluye correspondencia personal de don Antonio de Obregón y Alcocer, el científico fundador de la Valenciana. El vínculo con su ciudad natal provocó en Carmen una oleada de emoción que no esperaba. ¿De Obregón? Eso es extraordinario. La mayoría de sus registros personales se perdieron durante la Guerra de Independencia. Sus ojos brillaban con la anticipación de una historiadora ante un tesoro inexplorado. Ese mismo día, el equipo de conservación desempacó cuidadosamente las cajas. El aroma distintivo de papel antiguo impregnó la sala mientras desplegaban con reverencia cada documento amarillento. Carmen se sentía como una arqueóloga de la memoria, excavando capas de tiempo cristalizado en tinta y papel. «Mira esto», exclamó Gabriel extendiendo con guantes de algodón una carta sobre la mesa. Es una carta de Obregón a su esposa en 1788, cuando la Valenciana estaba en su apogeo productivo. Carmen se inclinó sobre el documento, su mente decodificando la caligrafía elegante pero firme de otro siglo. Está hablando de un descubrimiento. Dice que han encontrado una beta tan rica que podría cambiar el destino de toda la región, murmuró, pero su atención había sido captada por otro detalle. Esperen, aquí menciona a un minero indígena llamado Tomás Moctezuma. Dice que fue quien realmente descubrió la beta y que sin su conocimiento tradicional nunca habrían llegado a ella. El hallazgo provocó un murmullo de interés entre el equipo. Era precisamente esta clase de revelaciones las que buscaban, el reconocimiento a figuras olvidadas, borradas sistemáticamente de la narrativa oficial, las verdades ocultas que desafiaban la mentalidad colonial sobre quién merecía crédito por los grandes descubrimientos. Pero fue otra referencia, más sutil y recurrente, la que despertó la curiosidad detective de Carmen. En varias cartas aparecía la mención a un lugar llamado El Santuario, ubicado aparentemente en las profundidades de la mina. No figuraba en ningún registro oficial, pero en la correspondencia privada era mencionado con un tono de respeto, casi reverencia. ¿Has oído hablar alguna vez del santuario en la Valenciana?, preguntó Carmen a Rodrigo cuando el día terminaba y ambos eran los últimos en la sala de documentación. Él negó con la cabeza. «No me suena familiar. ¿Crees que podría ser significativo?» «No estoy segura», respondió ella pensativa.
pero aparece varias veces, nunca en documentos oficiales y siempre con cierta solemnidad, como si fuera un secreto compartido entre pocos. Sigue ese hilo, sugirió Rodrigo, con esa mirada que Carmen había aprendido a reconocer, la que aparecía cuando su instinto historiador se activaba. A veces, los mayores descubrimientos históricos comienzan con pequeñas inconsistencias, con detalles que no encajan en la narrativa dominante. Durante los días siguientes, Carmen se sumergió en lo que ella llamaba su laberinto de papel, rastreando obsesivamente cada mención al misterioso santuario. Era como armar un rompecabezas donde las piezas estaban dispersas a lo largo de no sé, décadas de correspondencia, diarios y notas marginales. Su oficina se convirtió en un microcosmos de investigación intensiva, con mapas antiguos de la mina cubriendo las paredes y transcripciones codificadas por colores según su relevancia. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, un recuerdo emergió de las profundidades de su memoria. Su abuela contándole sobre un lugar secreto dentro de la Valenciana, donde los mineros indígenas realizaban pequeñas ceremonias para agradecer a la tierra antes de extraer sus riquezas. El impacto de esta conexión entre el documento histórico y su propio patrimonio familiar fue electrizante. Sin perder tiempo, llamó a doña Mercedes, quien se recuperaba notablemente bajo el cuidado especializado. Abuelita, ¿recuerdas la historia sobre un lugar especial dentro de la Valenciana? Un sitio donde los trabajadores indígenas hacían ofrendas. Claro que sí, mi niña, respondió la anciana, su voz sorprendentemente enérgica. Mi abuelo Mateo trabajó en esa mina cuando era joven. Él lo llamaba el refugio, pero decía que los más antiguos lo conocían como el santuario. Era una pequeña caverna natural apartada de los túneles principales. Según él, tenía unas formaciones rocosas que parecían figuras humanas, y los mineros creían que eran sus ancestros petrificados, vigilando que la tierra no fuera profanada. Una corriente de emoción recorrió la columna de Carmen. Este no era solo un descubrimiento académico, era una revelación personal, un puente entre su presente profesional y las raíces ancestrales que siempre había valorado. ¿Sabes si alguien más conocía ese lugar? ¿Los dueños de la mina, quizás? Preguntó con el corazón acelerado. Según mi abuelo, don Antonio de Obregón lo descubrió por casualidad mientras inspeccionaba un nuevo túnel, y en vez de prohibir las pequeñas ceremonias que se realizaban allí, la respetó e incluso participó en algunas. Mi abuelo decía que eso fue lo que realmente ganó la lealtad de los trabajadores indígenas. La mañana siguiente, Carmen llegó a la fundación vibrando con energía renovada. Convocó una reunión urgente donde compartió su descubrimiento con el equipo, conectando las referencias en los documentos históricos con el testimonio vivo de su abuela. No estamos hablando solo de un lugar físico, explicó con pasión desbordante, sino de un espacio de resistencia cultural disfrazado de concesión. Los mineros indígenas mantuvieron vivas sus tradiciones ancestrales a plena vista del poder colonial. Y lo más extraordinario es que Obregón no solo lo permitió, sino que participó. El impacto de sus palabras fue inmediato. La sala entera parecía electrizada ante la revelación de este hallazgo que desafiaba la narrativa tradicional sobre las relaciones entre colonizadores y colonizados. Esto podría reescribir nuestra comprensión de las dinámicas sociales en las minas coloniales, comentó Sofía, recorriendo con sus ojos los mapas antiguos que Carmen había desplegado. Un ejemplo de negociación cultural en uno de los contextos más opresivos de la historia colonial. Fue entonces cuando Rodrigo, quien había permanecido inusualmente silencioso, se levantó de su asiento con una determinación que todos reconocieron inmediatamente. Vamos más allá.
propuso con un brillo en los ojos que Carmen rara vez había visto. ¿Y si intentamos localizar el santuario? La Valenciana está parcialmente abierta a visitas turísticas, pero hay secciones cerradas durante décadas. Con estos mapas históricos y las descripciones que tenemos, podríamos organizar una expedición. La sugerencia cristalizó en un instante el momento decisivo que todo investigador sueña. Cuando la teoría da paso a la búsqueda tangible, cuando el polvo de los archivos cede ante la promesa de una experiencia directa con el pasado, un cambio de paradigma que transformaría documentos en descubrimiento. Las semanas siguientes fueron un torbellino de planificación estratégica. Mientras continuaban digitalizando y analizando documentos, también comenzaron a organizar meticulosamente la expedición. Rodrigo movilizó sus contactos para conseguir permisos especiales de acceso a zonas restringidas de la mina, mientras Carmen compilaba cada detalle que pudiera ayudarlos a localizar el elusivo santuario. Para Carmen, este proyecto significaba mucho más que un logro profesional. Era la validación definitiva del conocimiento transmitido por generaciones en su familia, la culminación de un ciclo donde las historias que su abuela le había contado junto al brasero por las noches ascendían ahora al estatus de evidencia histórica legítima. Una noche, mientras revisaba mapas antiguos en su apartamento, Carmen recibió una llamada inesperada de Rodrigo. «He estado pensando en nuestra expedición», dijo sin preámbulos, su voz cargada de una emoción apenas contenida. «Acabo de hablar con el director del museo en Guanajuato y está entusiasmado con la idea. Podríamos ir este fin de semana. ¿Qué te parece?» La propuesta la tomó por sorpresa. «¿Este fin de semana? Pero apenas hemos comenzado a planificar y los permisos...» «Ya me he encargado de todo», respondió él, y Carmen pudo visualizar perfectamente la sonrisa en su rostro. «Tenemos todos los permisos necesarios y un guía experto en espeleología que conoce partes de la mina no abiertas al público. Solo necesitamos que tú, nuestra experta en la Valenciana, esté lista para regresar temporalmente a Guanajuato». Algo en la forma en que pronunció aquello, en la emoción apenas velada de su voz, provocó en Carmen un cosquilleo en el estómago que nada tenía que ver con la expectativa profesional. «¿Estaré lista?», respondió, sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con que había aceptado. El viaje por carretera fue un caleidoscopio de emociones para Carmen. Mientras el paisaje cambiaba gradualmente de la meseta central a las montañas de Guanajuato, su mente oscilaba entre la emoción investigadora y una extraña nostalgia anticipada. Volvía a su ciudad natal, pero ya no como la guía turística que luchaba por sobrevivir, sino como una investigadora respetada en busca de un descubrimiento potencialmente revolucionario. «¿Estás bien?», preguntó Rodrigo, notando su silencio contemplativo, mientras las primeras casas de colores vibrantes aparecían a la vista. «Sí», respondió ella con una sonrisa suave. «Es extraño volver como otra persona». Él asintió, comprendiendo lo que no decía. «A veces necesitamos distanciarnos para redescubrir un lugar que creemos conocer completamente». Esa noche, hospedados en un hotel boutique situado en una antigua casona colonial, el equipo cenaba en la terraza con vista a la ciudad iluminada. Mientras discutían los últimos detalles de la expedición programada para la mañana siguiente, Carmen observaba las luces parpadeantes de Guanajuato, sintiendo cómo su identidad pasada y presente se entrelazaban en una nueva configuración, como hebras de distintos colores, formando un nuevo tejido en el telar del destino. El amanecer del siguiente día trajo consigo un cielo despejado y brillante, como si el universo mismo quisiera facilitar su búsqueda. Tras un desayuno rápido en el hotel, el equipo se dirigió hacia la imponente estructura de la mina La Valenciana, que se alzaba contra el horizonte como un monumento a la ambición humana y al sufrimiento que la acompañó. Para Carmen,
Caminar por aquellos senderos con un propósito completamente diferente generaba una sensación de desdoblamiento interno. Había pasado incontables horas guiando a turistas por estas mismas rutas, recitando datos y fechas que ahora parecían superficiales comparados con la misión que los convocaba. Los mismos edificios que había señalado cientos de veces adquirían ahora una nueva profundidad, como si sus piedras antiguas susurraran secretos que sólo ahora estaba preparada para escuchar. La Valenciana llegó a producir 2/3 de toda la plata mundial en su apogeo, explicaba el doctor Jiménez, director del museo local, mientras caminaban hacia la entrada principal. Carmen asintió, pero añadió algo que nunca había mencionado en sus recorridos turísticos. Lo que hace verdaderamente especial a esta mina no es solo su producción, sino las innovaciones sociales que se implementaron aquí, como el trato relativamente humano hacia los trabajadores indígenas. Exactamente, confirmó el doctor con aprobación profesional. Para su época, Obregón fue un administrador inusualmente considerado. Construyó la parroquia de San Cayetano para los mineros, estableció un hospital y permitió que los trabajadores conservaran algunas de sus prácticas culturales. Raúl, el espeleólogo con 20 años de experiencia explorando las minas históricas de la región, los esperaba en una entrada secundaria equipado con cascos, linternas y el material de seguridad necesario. La sección turística abarca apenas un 5% de toda la estructura de la Valenciana, explicó mientras los ayudaba a prepararse. Detrás de estas paredes hay kilómetros de túneles, algunos tan antiguos como la conquista, otros excavados en el siglo XVIII. Muchos no han sido explorados sistemáticamente en décadas. La metamorfosis de turista a exploradora se completó cuando Carmen ajustó su casco y encendió la linterna frontal. Esta era una inmersión literal en las profundidades de la historia, un descenso físico que espejaba su propio viaje interior hacia capas de conocimiento cada vez más profundas. Primero recorrieron la sección abierta al turismo, con sus amplios túneles bien iluminados, pero pronto Raúl los guió hacia una puerta metálica que separaba lo conocido de lo inexplorado, el relato oficial del misterio por descubrir. «A partir de aquí pisamos historia pura», advirtió mientras abría la cerradura. «Manténganse juntos y sigan mis instrucciones al pie de la letra». El contraste fue inmediato y sobrecogedor. Tras la puerta, los túneles se estrechaban, el aire se volvía más denso y fresco, y la única iluminación provenía de sus linternas. Las paredes de roca, surcadas por vetas minerales que brillaban tenuemente bajo la luz, parecían susurrar historias de los hombres que las habían excavado siglos atrás. Carmen caminaba junto a Rodrigo con una mezcla de emoción y reverencia. Sus dedos rozaban inconscientemente las paredes rugosas, como si pudiera absorber a través del tacto los ecos del pasado. Según los documentos que encontramos, explicó mientras avanzaban, el santuario debería estar en algún lugar cerca del nivel de la Veta Madre, probablemente en un ramal secundario que no aparece en los registros oficiales. Durante 2 horas exploraron metódicamente varios túneles, comparando constantemente su ubicación con los mapas antiguos y con las descripciones encontradas en las cartas de Obregón. La mentalidad detectivesca se había apoderado del grupo. Cada marca en la pared, cada desviación en los túneles podía ser la pista que buscaban. La epifanía llegó de manera inesperada. Diego, el fotógrafo del equipo, iluminó con su linterna unas marcas que no parecían ni naturales ni relacionadas con la actividad minera. «Parecen símbolos», comentó. «No son grafiti modernos, están tallados profundamente en la roca». El corazón de Carmen dio un vuelco al reconocerlos inmediatamente. «Son símbolos solares prehispánicos», explicó con voz temblorosa por la emoción, «similares a los que aparecen en algunas cerámicas otomíes.
Los minerales eran sagrados para muchas culturas indígenas. Creían que eran regalos del sol ocultos en el vientre de la tierra. Gabriel, el archivista, señaló hacia el suelo. Hay un patrón en el desgaste de la roca, como si muchas personas hubieran caminado consistentemente por aquí, desviándose del túnel principal. Efectivamente, un sutil sendero en el piso rocoso conducía hacia una abertura apenas visible, un estrecho pasaje que fácilmente pasaría desapercibido si no se buscara específicamente. Mientras Raúl se adelantaba para verificar la seguridad del pasaje, Carmen sintió que Rodrigo tomaba suavemente su mano. En la penumbra, sus ojos brillaban con una emoción casi infantil. «Estamos a punto de encontrarlo, ¿verdad?», susurró. «Puedo sentirlo yo también», asintió ella, apretando ligeramente su mano en respuesta. En ese gesto simple había una intimidad nacida no solo de la atracción personal, sino del reconocimiento mutuo de estar al borde de una revelación compartida, de ser los primeros en siglos en redescubrir una verdad oculta. Raúl regresó, minutos después, con una expresión que oscilaba entre el asombro y la reverencia. «Tienen que ver esto», fue todo lo que dijo antes de guiarlos hacia el pasaje. El túnel era estrecho, apenas lo suficiente para que pasara una persona a la vez, y descendía ligeramente durante unos 20 metros. La sensación era casi ritual, como si este angosto corredor fuera un pasaje iniciático que separaba el mundo ordinario del extraordinario. Y entonces, sin previo aviso, el túnel se abrió a un espacio más amplio que les robó el aliento colectivamente. Una pequeña caverna natural, cuyo techo se elevaba varios metros sobre sus cabezas, revelando un ecosistema subterráneo que parecía existir en una burbuja temporal. En el centro de la caverna, una formación natural de piedra caliza se alzaba como un altar, rodeada por estalactitas y estalagmitas que, iluminadas por sus linternas, creaban siluetas sorprendentemente antropomórficas. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer exactamente lo que su abuela había descrito. Figuras que parecían ancestros petrificados, vigilantes eternos de este santuario oculto. «Es exactamente como lo contaba mi abuelo Mateo», susurró, su voz amplificada por la acústica natural de la caverna. La historia oral, tantas veces desestimada por la academia tradicional, se materializaba ante sus ojos en piedra y silencio. Al dirigir sus linternas hacia las paredes, surgió la revelación más profunda. Estaban decoradas con una extraordinaria mezcla de símbolos prehispánicos y cristianos. Cruces entrelazadas con soles, vírgenes junto a representaciones estilizadas de deidades de la tierra. Un testimonio pétreo de la dualidad cultural que había encontrado en este espacio subterráneo su punto de armonía. «Es increíble», murmuró Sofía mientras Diego comenzaba a fotografiar metódicamente cada detalle, la luz de su flash iluminando momentáneamente toda la caverna en destellos fantasmales. «Es un perfecto ejemplo de sincretismo religioso», añadió Gabriel, examinando las marcas en las paredes. La fusión de creencias indígenas con el catolicismo impuesto, no como imposición unilateral, sino como negociación cultural. Pero fue lo que Carmen descubrió en el altar central, lo que confirmó definitivamente que habían encontrado el santuario. Una pequeña placa de plata ennegrecida por el tiempo con una inscripción en español antiguo. «En este lugar sagrado, donde el mundo superior e inferior se encuentran, que el respeto guíe nuestras manos al tomar los tesoros de la tierra». A de Obregón, 1791. «Lo encontramos», susurró Rodrigo con la voz cargada de emoción, acercándose para examinar la placa junto a Carmen. El santuario, un lugar donde, contra todo pronóstico en esa época, el respeto mutuo entre culturas era posible. Durante las siguientes horas, el equipo documentó meticulosamente cada aspecto del santuario, sus dimensiones, los símbolos en las paredes,
las ofrendas que aún permanecían en pequeños nichos, monedas de plata, figuras talladas en madera, pequeñas bolsas que probablemente habían contenido incienso. Este no era un hallazgo cualquiera. Era la pieza central que redefinía la narrativa sobre las relaciones interculturales en la minería colonial. Para Carmen, sin embargo, el momento más significativo ocurrió cuando todos estaban ocupados con sus tareas específicas y ella se encontró sola junto a Rodrigo en un rincón apartado de la caverna. La intimidad de ese espacio, impregnado de historia y misterio, creó un puente invisible entre ellos. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de este lugar?», comentó él en voz baja, solo para ella. «No es solo lo que representa históricamente, sino lo que significa para nosotros ahora, en este momento». «¿A qué te refieres?», preguntó Carmen, intrigada por la intensidad en su mirada. «A que las conexiones significativas entre personas de mundos diferentes siguen siendo posibles», respondió, tomando suavemente su mano. «Cuando te vi por primera vez en 1912, Guanajuato, guiando a esos turistas con tanta pasión, sentí que había encontrado algo que creía perdido después de Isabel, esa chispa, esa conexión genuina con alguien que ve el mundo con la misma intensidad. La catarsis de ese momento, de esa confesión, en las profundidades de la tierra, provocó en Carmen una claridad que solo llega en esos raros instantes de perfecta alineación entre el entorno, las circunstancias y la esencia de quienes somos. «Yo también he sentido esa conexión», admitió finalmente. «Al principio pensé que era solo admiración profesional, pero con el tiempo se convierte en algo más», completó él, acercándose ligeramente. «Algo que no estaba buscando, pero que ha llegado como un regalo inesperado». En la penumbra de aquel espacio ancestral, con las tenues luces de las linternas creando sombras danzantes en las paredes de piedra, Carmen y Rodrigo permanecieron un momento en silencio, sus miradas conectadas por un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. El descubrimiento arqueológico se entrelazaba con un despertar emocional, como si las capas de historia que habían desenterrado fueran un espejo de las capas que estaban desprendiéndose de sus propios corazones. «Esta placa es extraordinaria», murmuró Carmen, volviendo a examinar la inscripción en plata. «No es solo una marca de propiedad, como tantas otras que dejaban los colonizadores. Es una declaración de principios éticos, un reconocimiento a la sacralidad del espacio y las creencias de quienes trabajaban aquí». Rodrigo asintió, pasando sus dedos reverentemente sobre las letras talladas hace más de 2 siglos. Obregón no era solo un empresario brillante, parece que tenía una visión que se adelantaba por mucho a su tiempo, reflexionó. Imagina el impacto de este gesto en una época donde los indígenas eran considerados poco más que instrumentos de trabajo. La revelación contenida en esa pequeña placa de plata reescribía sutilmente la historia de las relaciones interculturales durante la colonia. No negaba la brutalidad del sistema, pero mostraba que incluso en los contextos más opresivos existían grietas por donde la humanidad común podía filtrarse, espacios liminales donde el respeto mutuo era posible. «Es como si este lugar existiera entre mundos», continuó Carmen, sintiendo cómo la emoción del descubrimiento se entrelazaba con la creciente cercanía entre ellos. «No pertenece completamente al mundo colonial español ni al indígena. Es un tercer espacio creado por la voluntad de quienes se atrevieron a ver al otro como un igual». Sus palabras parecieron resonar en la caverna, amplificadas no solo por la acústica natural, sino por la profunda verdad que contenían. Y entonces, mirando a Rodrigo, Carmen comprendió que ellos mismos estaban creando un espacio similar, ni enteramente de ella ni de él, sino algo nuevo nacido de sus experiencias compartidas, de su pasión común por rescatar las historias olvidadas. Las voces del equipo,
Ocupado en sus mediciones y fotografías, parecían distantes ahora, como si ellos dos hubieran entrado en una burbuja temporal donde solo existía ese momento, esa conexión. Creo que nos encontramos por una razón que va más allá de este proyecto, dijo Rodrigo con una suavidad inusual en su voz. Ambos hemos experimentado pérdidas profundas. Ambos hemos dedicado nuestras vidas a preservar lo que otros consideran prescindible. Y ambos reconocimos algo en el otro desde el primer momento, añadió Carmen, sorprendiéndose de su propia audacia, pero sintiendo que este lugar, este santuario ancestral, exigía una autenticidad que no podía reprimirse. Isabel me enseñó a ver la historia como algo vivo, palpitante, continuó Rodrigo, mencionando a su difunta esposa sin la sombra de dolor que solía acompañar su nombre. Cuando la perdí, pensé que nunca volvería a sentir esa resonancia con otra persona, hasta que te escuché hablar sobre las calles de Guanajuato como si cada piedra tuviera un alma. La transformación que Carmen veía en su mirada era indescriptible. Una mezcla de vulnerabilidad y certeza, de pasado y futuro convergiendo en un presente perfecto. Mi abuela siempre decía que las historias más importantes no están en los libros, sino en los corazones de quienes las vivieron, respondió ella. Nunca pensé que alguien con tu trasfondo pudiera valorar esa forma de conocimiento tanto como yo. El momento se expandió, cargado de una intensidad casi eléctrica. Las sombras y luces danzantes a su alrededor parecían celebrar el encuentro de estos dos seres que, como los símbolos sincréticos en las paredes, encontraban una armonía inesperada en sus diferencias. Sus labios se encontraron en un beso tentativo, como si ambos estuvieran redescubriendo un lenguaje olvidado. Un beso que sabía a promesa, a segundo acto de vidas marcadas por la pérdida, pero no definidas por ella. Cuando se separaron, ambos sonrieron con una mezcla de sorpresa y certeza, como si aquel momento hubiera sido inevitable desde su primer encuentro. Creo que acabamos de añadir nuestro propio capítulo a la historia de este lugar, murmuró Rodrigo, acariciando suavemente la mejilla de Carmen. Un capítulo que apenas comienza, respondió ella, con una confianza que nacía no de la ingenuidad, sino del reconocimiento profundo de lo que estaban construyendo juntos, tanto profesional como personalmente. El regreso a Ciudad de México trajo consigo una energía renovada para todo el equipo. El descubrimiento del santuario no era solo un hallazgo arqueológico más, representaba una revolución conceptual en la forma de entender las complejas dinámicas sociales de la minería colonial. Lo que inicialmente había sido la búsqueda de un espacio físico, se había transformado en el descubrimiento de un paradigma alternativo, una verdad oculta que desafiaba las narrativas simplistas sobre conquistadores y conquistados. En las semanas siguientes, el equipo de la Fundación Montes se dedicó intensamente a analizar cada elemento documentado en el santuario. La noticia se extendió rápidamente en círculos académicos, atrayendo el interés de historiadores, antropólogos y arqueólogos de prestigiosas instituciones. Este hallazgo nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la rigidez de las estructuras coloniales, comentó un reconocido historiador de la UNAM durante una videoconferencia con el equipo. Revela espacios de negociación cultural que raramente aparecen en los registros oficiales. Para Carmen, el impacto profesional fue inmediato y profundo. Su nombre aparecía ahora en publicaciones académicas. Su enfoque, que integraba conocimiento formal con tradiciones orales, era citado como ejemplo metodológico innovador, y recibió invitaciones para presentar ponencias en congresos internacionales. La transformación de guía turística a investigadora respetada se había completado, validando su decisión de dejar Guanajuato y aventurarse en un mundo desconocido. Paralelamente, su relación con Rodrigo evolucionaba con la misma meticulosidad con que abordaban sus proyectos profesionales.
El beso compartido en las profundidades del santuario había sido solo el comienzo de un viaje compartido que ambos navegaban con cuidado, respeto y honestidad, conscientes de los desequilibrios de poder inherentes a su situación. Él como su empleador, ella como su subordinada, tomaron decisiones deliberadas para establecer límites saludables. He estado pensando, comentó Rodrigo una tarde mientras compartían un café en la terraza de la fundación, que deberíamos reorganizar la estructura del proyecto. La propuesta era tan pragmática como considerada. Carmen reportaría directamente a Sofía como directora de investigación, eliminando cualquier conflicto jerárquico entre ellos. Es importante para mí que nuestra relación personal no comprometa tu autonomía profesional, explicó él. Tu trabajo aquí debe ser valorado por sus propios méritos, independientemente de lo que está creciendo entre nosotros. Esta mentalidad de respeto mutuo fortaleció no solo su vínculo personal, sino también la dinámica del equipo entero. Lejos de los rumores o suspicacias que podrían haber surgido, la transparencia con que manejaron la situación creó un ambiente de autenticidad que resonaba con el espíritu mismo del proyecto: honrar las conexiones humanas genuinas, ya fueran entre culturas diferentes en el siglo XVIII o entre personas de mundos distintos en el presente. Sus citas evolucionaron desde discretas cenas en restaurantes alejados de la fundación hasta momentos compartidos más naturalmente. Paseos de fin de semana por Coyoacán, visitas a exposiciones relacionadas con su trabajo, largas conversaciones en la terraza del apartamento de Carmen mientras el atardecer pintaba el horizonte urbano. En cada encuentro, las revelaciones personales iban profundizándose, creando una intimidad basada no en la idealización romántica, sino en el reconocimiento genuino de quiénes eran, con sus fortalezas y vulnerabilidades. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras decidido unirte a mi tour ese día en Guanajuato, reflexionó Carmen una noche mientras compartían una botella de vino. Probablemente habría encontrado otra forma de abordarte, sonrió Rodrigo. Cuando ves algo auténtico en este mundo tan lleno de superficialidades, es difícil simplemente dejarlo pasar. En el ámbito profesional, el proyecto del santuario había entrado en una nueva fase. La Fundación Montes, en colaboración con el Museo Nacional de Antropología y la Universidad de Guanajuato, estaba desarrollando una exposición multimedia que no solo mostraría el descubrimiento físico, sino que narraría la historia humana detrás de él, la coexistencia de creencias, el respeto inesperado de un empresario colonial hacia las tradiciones indígenas, la fusión de mundos aparentemente irreconciliables. La decisión de Rodrigo de reorganizar el proyecto no solo evidenciaba su integridad profesional, sino que demostraba una comprensión profunda de los sutiles desbalances de poder que podrían afectar tanto su relación personal como la dinámica del equipo entero. Al asignar a Carmen bajo la supervisión directa de Sofía, estaba creando un entorno donde el mérito de su trabajo brillaría por sí mismo, sin la sombra de favoritismos o cuestionamientos éticos. No quiero que nunca dudes del valor de tus contribuciones, le explicó una tarde mientras caminaban por el Parque México, ni que otros puedan atribuir tus logros a algo distinto de tu brillantez. Este gesto resonaba profundamente con Carmen, que había crecido luchando para que su conocimiento fuera tomado en serio. El reconocimiento ya no venía como una concesión, sino como una validación genuina de su perspectiva única. La transformación se manifestaba en cada aspecto de su ser. Su postura corporal, antes ligeramente encorvada por el peso de las preocupaciones constantes, ahora reflejaba la confianza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Su voz, más firme en las reuniones, aportaba perspectivas que desafiaban incluso a los académicos más experimentados del equipo. Su mentalidad, antes enfocada en la supervivencia diaria,
Ahora se expandía hacia horizontes de posibilidades que antes ni siquiera se atrevía a imaginar. Nadie observaba este florecimiento con más claridad que doña Mercedes. Durante una de sus visitas semanales, mientras Carmen le contaba entusiasmada sobre los avances en la preparación de la exposición del santuario, la anciana tomó sus manos entre las suyas, interrumpiéndola suavemente. «Te veo florecer, mi niña», dijo con esa sabiduría que solo los años pueden conferir. «No solo en tu trabajo, que siempre ha sido tu pasión, sino como mujer. Hay una luz en tus ojos que no había visto antes». Carmen sonrió, incapaz de ocultar la plenitud que sentía. «Rodrigo es diferente a cualquier hombre que haya conocido, abuela. No es solo su inteligencia o su posición, es su forma de ver el mundo, de valorar lo mismo que yo valoro, de entender mis pérdidas porque él también ha perdido». La anciana asintió, apretando ligeramente sus manos con esa intuición que solo dan los años. «El amor verdadero nunca llega como lo esperamos, mi amor. A veces tiene que disfrazarse de otra cosa, un trabajo, un cambio de ciudad, para sorprendernos cuando estamos listos para recibirlo». Este viaje interior que Carmen estaba experimentando se reflejaba también en decisiones concretas sobre su vida diaria. Después de meses viviendo en el apartamento proporcionado por la fundación, sintió que era momento de establecer un espacio propiamente suyo. No era un rechazo a la generosidad de Rodrigo, sino un paso necesario en su camino de autodefinición. «Me encanta el lugar que nos has proporcionado», le explicó durante una cena. «Pero creo que es importante, tanto para nuestra relación como para mi independencia profesional, que tenga mi propio espacio». Lejos de sentirse ofendido, Rodrigo recibió la noticia con genuino entusiasmo. «He estado pensando lo mismo», confesó. «De hecho, he encontrado un lugar que podría gustarte, a unas cuadras de aquí. Es accesible para tu abuela, cerca de la fundación y de la universidad», hizo una pausa con una sonrisa cómplice, «y también cerca de mi apartamento». El descubrimiento personal más profundo para Carmen fue comprender que la autonomía y la conexión íntima no eran fuerzas opuestas, sino energías complementarias. Cada paso que daba hacia su autodefinición no la alejaba de Rodrigo, sino que creaba un cimiento más sólido para lo que estaban construyendo juntos. Era precisamente porque se sentía segura en su propio valor que podía entregarse genuinamente a esta relación emergente. La primera noche en su nuevo apartamento, un segundo piso, en un edificio histórico recién restaurado, Carmen organizó una pequeña cena para doña Mercedes, Rodrigo y Patricia, su amiga de Guanajuato que había venido a visitarla. Mientras servía café en tazas que había traído de su ciudad natal, se dio cuenta de cómo su vida ahora integraba armoniosamente lo que había sido con lo que estaba llegando a ser. No había tenido que renunciar a su esencia para adaptarse a este nuevo mundo. Por el contrario, estaba descubriendo dimensiones de sí misma que siempre habían estado allí, esperando la oportunidad de manifestarse. «Estás diferente», comentó Patricia cuando quedaron a solas por un momento. «No solo es la ropa o el peinado. Hay algo en tu manera de hablar, de moverte, como si finalmente hubieras encontrado tu lugar». «Creo que así es», asintió Carmen, sorprendida por la perspicacia de su amiga. «No es solo el trabajo, aunque me apasiona, es todo. Siento que por primera vez estoy viviendo, no solo sobreviviendo». El impacto del descubrimiento del santuario trascendió rápidamente los círculos académicos para convertirse en un fenómeno cultural. Los principales medios nacionales publicaron extensos reportajes sobre este hallazgo que desafiaba las narrativas tradicionales sobre la época colonial. Un espacio de resistencia y negociación cultural en el corazón de la minería virreinal, tituló uno de los periódicos más influyentes del país. Pronto, medios
Internacionales como National Geographic y BBC Historia mostraron interés en cubrir la historia, posicionando a la Fundación Montes en el mapa global de las instituciones culturales innovadoras. Para Carmen, este reconocimiento público trajo consigo una avalancha de oportunidades que jamás había imaginado. Su teléfono no dejaba de sonar con invitaciones para conferencias, entrevistas y colaboraciones. Su perspectiva única, que integraba el conocimiento académico con la sabiduría oral transmitida generacionalmente, se había convertido en objeto de fascinación tanto para historiadores tradicionales como para nuevas generaciones de investigadores que buscaban metodologías más inclusivas. Tu enfoque está cambiando paradigmas, le comentó Sofía durante una reunión de equipo. Estás demostrando que las historias contadas al margen de la academia tienen un valor incalculable para completar nuestro entendimiento del pasado. La revelación más sorprendente llegó una mañana de primavera cuando Rodrigo la convocó a una reunión formal con el comité académico de la Fundación. Carmen entró en la sala de juntas con cierta aprensión, encontrándose no solo con el equipo habitual, sino también con dos distinguidos catedráticos de la UNAM. Carmen, comenzó Rodrigo con una formalidad que contrastaba con la calidez de su mirada. El Comité de Becas de la Fundación Montes, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, ha evaluado tu trabajo de los últimos meses y ha tomado una decisión unánime. La pausada cadencia con que pronunció estas palabras hizo que el corazón de Carmen se acelerara. ¿Qué tipo de evaluación había estado ocurriendo sin que ella lo supiera? Queremos ofrecerte una beca completa para que termines tu licenciatura y continúes con estudios de maestría en historia, con especialización en etnohistoria colonial, anunció uno de los catedráticos, extendiendo una carpeta con el membrete oficial de la universidad. Tu trabajo sobre el santuario ha demostrado un potencial investigativo extraordinario que merece ser desarrollado con todas las herramientas académicas a tu disposición. El impacto emocional de este anuncio fue tan profundo que Carmen permaneció momentáneamente sin palabras. Esta era la validación definitiva, la puerta que siempre había soñado traspasar, pero que las circunstancias económicas habían mantenido cerrada. Su mentalidad de escasez, construida tras años de limitaciones, se enfrentaba ahora a un horizonte de abundancia que casi resultaba abrumador. Quiero que sepas, añadió Rodrigo percibiendo su turbación, que esto no tiene nada que ver con nosotros, con lo personal. Es un reconocimiento a tu talento y dedicación. El comité votó unánimemente a tu favor, basándose exclusivamente en tus méritos profesionales. Los ojos de Carmen se humedecieron, reconociendo la delicadeza con que Rodrigo separaba sus roles como director de la fundación y como el hombre que había comenzado a ocupar un lugar especial en su corazón. Este era precisamente el tipo de integridad que había aprendido a valorar en él. Gracias, respondió finalmente, con una voz que contenía tanto orgullo como humildad. Es un honor que no tomo a la ligera. La transformación tangible que esta beca representaba se manifestó en los meses siguientes. Mientras continuaba su trabajo en la fundación, Carmen comenzó a asistir a seminarios avanzados en la UNAM. La primera vez que cruzó el umbral de la Facultad de Filosofía y Letras, sintió un vértigo similar al que experimentó al entrar en el santuario. Estaba ingresando a un espacio sagrado donde generaciones de pensadores habían construido el edificio intelectual de la nación. Lo más revelador fue descubrir que, lejos de sentirse intimidada como había temido, se encontró aportando perspectivas que enriquecían las discusiones académicas. Sus experiencias como guía turística, las historias transmitidas por su abuela, su trabajo en la digitalización de archivos históricos y, por supuesto, el descubrimiento del santuario, le proporcionaban un ángulo único desde el cual abordar debates teóricos que a menudo quedaban atrapados en abstracciones.
Usted trae aire fresco a estas aulas, señorita Jiménez, le comentó un venerable profesor emérito después de un acalorado debate sobre metodologías en historia oral. Nos recuerda por qué estudiamos el pasado, no como ejercicio intelectual aislado, sino como puente vivo hacia quienes nos precedieron. La decisión de Carmen de mudarse a su propio apartamento no fue impulsiva, sino el resultado natural de su evolución interior. A medida que su confianza profesional crecía, sentía la necesidad de que su espacio físico reflejara esta nueva identidad emergente. El apartamento que encontró, un segundo piso en un edificio histórico recién restaurado en la colonia Roma, parecía diseñado específicamente para esta etapa de su vida. Lo suficientemente cerca de la fundación y la universidad para ser práctico, pero con una personalidad arquitectónica que resonaba con su aprecio por la historia. Este lugar tiene alma, comentó mientras recorría por primera vez los espacios amplios con sus techos altos y ventanales que inundaban las habitaciones de luz natural. Era considerablemente más modesto que el apartamento proporcionado por la fundación, pero ahí radicaba precisamente su belleza. Era un espacio que podía permitirse con su propio salario, un testimonio tangible de su independencia económica recién adquirida. La mudanza se convirtió en un ritual de transformación. Cada objeto que colocaba, desde los libros de historia que habían sido sus compañeros fieles durante años, hasta las pequeñas artesanías que había coleccionado en sus recorridos por Guanajuato, era una declaración de intenciones, una pieza del mosaico de su identidad que ahora podía configurar libremente. El pequeño estudio que destinó para sus estudios universitarios, con un escritorio antiguo restaurado que encontró en un mercado de 1900 en Pulgas, se convirtió en el corazón simbólico de este nuevo capítulo. Lo que más sorprendió a Carmen fue la reacción de Rodrigo ante esta decisión. Lejos de sentirse amenazado por su búsqueda de espacio propio, la apoyó con entusiasmo genuino, incluso ayudándola a encontrar el lugar y participando activamente en la mudanza. Esta comprensión profunda de su necesidad de autonomía, sin interpretarla como distanciamiento emocional, confirmaba la solidez del vínculo que estaban construyendo. «Creo que es exactamente lo que necesitas ahora», le dijo mientras desempacaban libros juntos. «Un espacio que sea completamente tuyo, donde no debas nada a nadie, donde puedas ser plenamente Carmen». Fue precisamente en este nuevo apartamento donde recibió la visita de Patricia, su amiga de toda la vida que venía desde Guanajuato. La coincidencia no podía ser más perfecta. Patricia, quien la había conocido durante sus años de lucha constante, sería testigo de esta versión evolucionada de Carmen en un entorno que materializaba su transformación. El reencuentro fue una bocanada de aire fresco. Entre risas y recuerdos compartidos, Carmen redescubrió cuánto había extrañado esa amistad sencilla y honesta, ese vínculo con sus raíces que ahora, paradójicamente, apreciaba más desde la distancia. Mientras preparaban la cena juntas en la pequeña pero funcional cocina del apartamento, la conversación fluía naturalmente entre anécdotas del pasado y revelaciones del presente. Todo el pueblo habla de tu descubrimiento, comentó Patricia mientras cortaba verduras. La guía turística que encontró un santuario secreto que ni los arqueólogos conocían. Te has convertido en toda una celebridad local. Carmen sonrió, pensando en la ironía de ser reconocida ahora por aquellos que antes apenas notaban su existencia. Es extraño cómo la vida da vueltas, respondió. A veces necesitas alejarte para que los demás, y tú misma, puedan ver tu verdadero valor. Más tarde, sentadas en el pequeño balcón con vista a las jacarandas que bordeaban la calle, Patricia observaba a su amiga con una mezcla de admiración y curiosidad analítica. «Estás diferente», dijo finalmente. «No es solo la ropa o el peinado,
Hay algo en tu manera de hablar, de moverte, como si finalmente hubieras encontrado tu lugar. Creo que así es, asintió Carmen, sorprendida por la perspicacia de su amiga. No es solo el trabajo, aunque me apasiona, es todo. Siento que por primera vez estoy viviendo, no solo sobreviviendo. En esa simple frase se condensaba la verdad oculta de su viaje, la diferencia fundamental entre existir en modo de supervivencia, donde cada día es una batalla por mantenerse a flote, y vivir plenamente, con espacio mental y emocional para crecer, soñar y construir. La mentalidad de escasez que había dominado su existencia durante años se había transformado en una abundancia interior que irradiaba en cada gesto, cada decisión, cada interacción. ¿Y Rodrigo?, preguntó Patricia con una sonrisa. Cómplice. Miguel me contó algo sobre ustedes dos. ¿Es tan especial como parece? El rostro de Carmen se iluminó con un brillo que ningún disimulo podría ocultar. Lo es. No es lo que esperaba, pero quizás por eso funciona. Nos hemos encontrado en un momento donde ambos sabemos quiénes somos y qué queremos. No hay juegos ni expectativas irreales. Patricia levantó su copa en un brindis improvisado, por encontrarlo inesperadamente, y por mi amiga, la historiadora famosa que nunca olvidó sus raíces. La mañana de la inauguración de la exposición El Santuario Encuentros Culturales en la Minería Colonial, el Museo Nacional de Antropología bullía de actividad. Bajo la supervisión meticulosa de Sofía, los últimos detalles se ajustaban mientras periodistas, académicos y figuras del mundo cultural empezaban a congregarse. Para Carmen, que había participado en cada etapa del proyecto, desde el descubrimiento inicial hasta la curaduría de la narrativa expositiva, este día representaba la culminación de un viaje que había comenzado aquella tarde en Guanajuato, cuando un desconocido elegante se unió a su recorrido turístico. Llegó temprano, acompañada por doña Mercedes y Patricia. Su abuela, cuya salud había mejorado notablemente gracias a los tratamientos especializados, insistió en estar presente a pesar de su edad. No me perdería por nada ver a mi nieta brillar, había declarado con esa determinación que Carmen había heredado. Al entrar en el majestuoso recinto, fue recibida por Rodrigo, impecable en un traje oscuro que contrastaba elegantemente con el vestido color turquesa que ella había elegido tras horas de deliberación. «Estás hermosa», susurró él mientras besaba suavemente su mejilla, manteniendo esa mezcla de profesionalismo y afecto que habían aprendido a equilibrar en situaciones públicas. Sus ojos, sin embargo, transmitían un mensaje más íntimo que ningún observador casual podría detectar. La exposición ocupaba una sala completa del museo, diseñada como un recorrido inmersivo que comenzaba con el contexto histórico de la minería colonial, pasaba por la narrativa del descubrimiento europeo de América y su impacto en las poblaciones indígenas, y culminaba con la recreación a escala del santuario, acompañada de proyecciones que ilustraban cómo habría sido utilizado en su época de actividad. Lo que más enorgullecía a Carmen era la sección central titulada Voces Olvidadas, donde las historias orales de descendientes de mineros, incluyendo algunas narradas por su propia abuela, se entrelazaban con los documentos históricos para ofrecer una visión más completa y humana de la vida en las minas coloniales. Esta yuxtaposición de fuentes académicas tradicionales con testimonios personales representaba visualmente la filosofía que había guiado su trabajo, la validación del conocimiento transmitido generacionalmente como complemento esencial del registro oficial. Entre los asistentes, Carmen identificó con sorpresa a su antiguo profesor de Historia de la Universidad de Guanajuato, quien tantas veces la había desalentado por su excesiva dependencia de historias no verificables. Su presencia
añadía un nivel adicional de presión a lo que ya era un momento crucial en su carrera. Cuando llegó el momento de su discurso inaugural, Carmen sintió un breve episodio de pánico escénico al ver todas esas caras expectantes. Bastó encontrar la mirada tranquilizadora de Rodrigo entre el público, junto a la sonrisa orgullosa de doña Mercedes, para que toda inseguridad se disipara como niebla matutina bajo el sol. El descubrimiento del santuario no es solo un hallazgo arqueológico. Comenzó con voz clara y firme que reflejaba una autoridad intelectual recién descubierta. Es la validación de una forma de conocimiento que ha sido sistemáticamente desvalorizada, la memoria colectiva transmitida a través de generaciones, las historias que las abuelas cuentan a sus nietas mientras bordan, las canciones que los mineros cantan al regresar a casa, los pequeños rituales cotidianos que preservan significados ancestrales. Todos ellos son archivos tan válidos y valiosos como cualquier documento oficial. A medida que desarrollaba su argumento, ilustrándolo con ejemplos específicos de cómo las historias orales habían guiado su investigación, Carmen vio asentimientos de aprobación, incluso entre los académicos más tradicionales. Sus palabras no eran mera retórica, estaban respaldadas por el hallazgo tangible que ahora ocupaba el centro de la exposición. El santuario nos muestra que incluso en los contextos más asimétricos de poder, como la minería colonial, existieron espacios de encuentro y respeto mutuo, continuó con convicción. No para romantizar un periodo marcado por la explotación y el sufrimiento, sino para comprender la complejidad humana que subyace a nuestras narrativas históricas simplificadas. Antonio de Obregón no era simplemente un colonizador ávido de riquezas, así como los trabajadores indígenas no eran meras víctimas pasivas. En ese pequeño espacio subterráneo encontraron un lenguaje común basado en el respeto a la tierra que les proporcionaba sustento. Al concluir su discurso, el aplauso fue unánime y prolongado. La ovación no celebraba solamente el descubrimiento arqueológico, sino el replanteamiento metodológico que Carmen encarnaba. Una nueva forma de hacer historia que integraba voces tradicionalmente silenciadas en la narrativa oficial. Para su asombro, su antiguo profesor fue uno de los primeros en acercarse después. «Debo admitir que me ha impresionado, señorita Jiménez», comentó con una mezcla de admiración y algo que parecía un reconocimiento tácito de haberse equivocado. Su enfoque ha demostrado un rigor que complementa más que contradice la metodología tradicional. Esta validación, viniendo de quien había representado el escepticismo académico hacia su forma de trabajar, cerraba un círculo significativo en su desarrollo profesional. No buscaba venganza ni reivindicación personal, sino precisamente lo que había logrado: tender puentes entre diferentes formas de preservar y entender la historia. El encuentro con su antiguo profesor, después del discurso inaugural, se extendió más allá de ese breve intercambio inicial. Durante la recepción, que siguió a la apertura oficial, el doctor Mendoza, cuyas críticas habían sido particularmente mordaces durante los años universitarios de Carmen, se acercó nuevamente, esta vez con una taza de café en mano y una expresión que mezclaba curiosidad intelectual con algo parecido al arrepentimiento. «¿Tiene unos minutos, Carmen?», preguntó, utilizando por primera vez su nombre de pila en lugar del distante señorita Jiménez que siempre había empleado. «Me gustaría conocer más sobre su metodología para integrar testimonios orales con documentación histórica». Mientras recorrían juntos la exposición, Carmen explicaba las decisiones curatoriales que habían tomado, los criterios para seleccionar qué testimonios orales incluir y cómo habían verificado las conexiones entre estos relatos y los documentos históricos. No había resentimiento en su voz, solo la serena confianza de quien ya no necesita validación externa para reconocer el valor de su trabajo.
Sabe, Carmen, confesó finalmente el profesor, deteniéndose frente a la recreación del santuario. La academia tiene una tendencia perniciosa a desconfiar de lo que no puede categorizar fácilmente. Durante décadas he enseñado metodología histórica como si existiera una sola forma legítima de acceder al pasado. Su trabajo me ha obligado a reconsiderar esa mentalidad. Quizás sea demasiado tarde para este viejo historiador, pero no para mis estudiantes actuales. Esta confesión representaba algo mucho más significativo que una simple disculpa personal. Era el síntoma de un cambio de paradigma más amplio que Carmen estaba catalizando en su campo. La transformación no era solo suya, como ondas en el agua, se expandía hacia ámbitos cada vez más alejados del epicentro original. La manifestación más conmovedora de este impacto llegó 3 meses después de la inauguración, cuando Carmen recibió un correo electrónico que leería varias veces, cada una con lágrimas renovadas en los ojos. Estimada doctora Jiménez, aunque sé que aún está completando sus estudios, para mí ya merece este título. Mi nombre es Itzel Ramírez, estudiante de antropología en la Universidad de Oaxaca. Soy de origen mixteco y he crecido escuchando a mi abuela contar historias sobre sitios ceremoniales en nuestras montañas que nunca han sido documentados por arqueólogos. Durante años he dudado entre seguir el camino académico tradicional o dedicarme a preservar estas historias que parecían no tener cabida en la arqueología formal. Su trabajo sobre el santuario ha sido una revelación para mí. Por primera vez veo que es posible tender puentes entre estos mundos que creía irreconciliables. Las metodologías que usted ha desarrollado para validar conocimientos, transmitidos oralmente, me han dado herramientas para abordar mi propio proyecto de investigación. ¿Sería posible reunirnos? Me interesa profundamente conocer cómo logró equilibrar el rigor académico con el respeto por las tradiciones orales de su comunidad. Con admiración y esperanza, Itzel. Esa noche, Carmen compartió el mensaje con Rodrigo durante la cena, en el pequeño apartamento que había decorado, combinando elementos de su Guanajuato natal con su nueva vida en la capital. Sus ojos brillaban con una emoción que trascendía el orgullo personal. Esto, dijo señalando la pantalla de su laptop, es exactamente lo que esperábamos lograr. No solo descubrir un sitio específico, sino cambiar la forma en que entendemos y valoramos diferentes tipos de conocimiento histórico. Es como un círculo que se cierra, asintió Rodrigo, entrelazando sus dedos con los de ella sobre la mesa. De tu abuela a ti, y ahora a esta joven y su abuela. Conocimientos que fluyen entre generaciones, validándose mutuamente. En las semanas siguientes, Carmen no solo se reunió con Itzel, sino que la invitó a participar en un seminario especial que estaba organizando en la UNAM sobre metodologías alternativas en investigación histórica. Ver a la joven mixteca compartir confidentemente las historias de su comunidad ante académicos establecidos fue quizás la recompensa más significativa que Carmen podía imaginar. No estaba simplemente construyendo su propia carrera, estaba abriendo puertas para que otras voces, tradicionalmente marginadas, pudieran encontrar su lugar en la construcción del conocimiento colectivo. Tu presentación fue extraordinaria, le dijo a Itzel después del seminario. Me recordó por qué hacemos esto. No solo por ambición académica, sino porque estas historias merecen ser preservadas con la misma dignidad que cualquier documento oficial. La joven sonrió con una mezcla de timidez y determinación. Es gracias a pioneras como usted que personas como yo podemos atrevernos a ocupar estos espacios. Antes de conocer su trabajo, sentía que debía elegir entre mi identidad como mixteca y mi futuro como académica. Ahora sé que puedo ser ambas sin disculparme. El primer año de Carmen en la universidad transcurrió como una danza perfectamente coreografiada entre desafíos académicos y revelaciones personales.
Lo que más sorprendió a sus profesores no fue solamente su capacidad analítica, sino la forma en que su experiencia práctica enriquecía los debates teóricos. Durante un seminario sobre historiografía colonial, mientras sus compañeros se perdían en abstracciones metodológicas, Carmen aportó una perspectiva tangible, moldeada por sus años como guía turística y por las historias que había absorbido desde la infancia. La teoría cobra vida cuando la conectamos con experiencias concretas, comentó tras una presentación particularmente exitosa sobre metodologías de historia oral. Su profesora, una reconocida etnohistoriadora, asintió con entusiasmo. Lo que la mayoría tarda años en comprender parece ser su punto de partida natural, Carmen. Su conocimiento vivencial complementa perfectamente el marco teórico que estamos construyendo. Esta sinergia entre lo académico y lo experiencial representaba una ventaja competitiva inesperada. Mientras muchos estudiantes luchaban por encontrar temas de investigación originales, Carmen tenía un reservorio de preguntas nacidas de su contacto directo con la historia viva de Guanajuato. Su mentalidad, forjada en la necesidad de explicar conceptos complejos a turistas de forma accesible, le permitía comunicar ideas sofisticadas con una claridad envidiable. Paralelamente a este renacimiento intelectual, en el apartamento que Carmen compartía con doña Mercedes, se desenvolvía otra transformación igualmente significativa. La salud de su abuela, que había sido el catalizador inicial para aceptar el trabajo en Ciudad de México, experimentaba una mejora sostenida que desafiaba incluso las expectativas más optimistas de sus médicos. Nunca había visto una respuesta tan positiva al tratamiento en una paciente de su edad, comentó la doctora Fuentes durante una consulta de seguimiento. Su corazón muestra una capacidad de recuperación notable. Doña Mercedes, con su sabiduría intuitiva, tenía su propia teoría al respecto. El corazón sana cuando el espíritu está en paz, mi niña. Verte florecer es la mejor medicina que podría recibir. El contraste con su vida anterior en Guanajuato era asombroso. Las mañanas ya no comenzaban con la angustia de calcular si el dinero alcanzaría para los medicamentos. Las noches no terminaban con oraciones desesperadas pidiendo un día más de fuerza para seguir luchando. Los recursos que antes parecían un lujo inalcanzable, atención especializada, dieta balanceada, un entorno libre de estrés económico, ahora formaban el cimiento sobre el cual la salud de doña Mercedes se reconstruía día a día. La verdad oculta que Carmen descubrió en este proceso fue tan simple como profunda. La precariedad no solo limita las posibilidades materiales, sino que consume una cantidad incalculable de energía mental y emocional. Liberada de la constante preocupación por la supervivencia básica, sentía como si hubiera descubierto reservas de creatividad y capacidad intelectual que siempre habían estado ahí, esperando el espacio adecuado para manifestarse. Una tarde, mientras ayudaba a su abuela a organizar sus medicamentos, una rutina que había perdido su carga de ansiedad para convertirse en un ritual tranquilo de cuidado, Carmen reflexionó sobre la ironía de su situación. ¿Sabes, abuela? Durante años pensé que mi mayor limitación era no poder asistir regularmente a la universidad. Ahora entiendo que el verdadero obstáculo era mucho más profundo. La imposibilidad de pensar más allá del día siguiente. Doña Mercedes asintió, sus manos arrugadas, trabajando ágilmente en un bordado, una afición que había retomado con entusiasmo, ahora que el temblor en sus dedos había disminuido considerablemente. El privilegio más grande no es el dinero, mi Carmen, es la libertad mental que viene cuando no estás constantemente en modo de supervivencia. Esta revelación se manifestaba vívidamente en el rendimiento académico de Carmen. Sus ensayos no solo demostraban dominio técnico, sino una profundidad reflexiva
que sus profesores raramente encontraban en estudiantes de pregrado. Su proyecto de investigación sobre el sincretismo religioso en 1900, contextos mineros coloniales, inspirado directamente por el descubrimiento del santuario, había sido seleccionado para presentarse en un congreso internacional de estudios latinoamericanos. Es como si hubieras estado recopilando y procesando información durante años, esperando el momento adecuado para sintetizarla, comentó Rodrigo una noche mientras revisaba uno de sus borradores. Tu mente siempre estuvo lista para este trabajo, solo necesitaba el espacio para desplegarse plenamente. El impacto del descubrimiento del santuario continuó expandiéndose en círculos concéntricos, trascendiendo el ámbito académico para transformar a la comunidad misma que lo había albergado durante siglos. En el segundo aniversario del hallazgo, la Fundación Montes anunció un proyecto que llevaría el legado de su investigación directamente a sus raíces: la creación de un centro de documentación especializado en Guanajuato, dedicado exclusivamente a recopilar, preservar y difundir las historias orales relacionadas con la tradición minera de la región. No sería un museo tradicional enfocado en artefactos, sino un espacio vivo donde la memoria comunitaria encontraría validación institucional sin perder su carácter íntimo y personal. Un puente tangible entre el conocimiento académico y la sabiduría transmitida generacionalmente. La ubicación elegida, una casa colonial restaurada a pocos metros de la entrada de la Valenciana, simbolizaba perfectamente esta fusión entre lo institucional y lo cotidiano, entre lo excepcional y lo comunitario. Queremos crear un modelo replicable que pueda implementarse en otras comunidades mineras del país, explicó Rodrigo durante la ceremonia de anuncio, flanqueado por autoridades locales y representantes del Museo Nacional de Antropología. Un espacio donde los descendientes de mineros puedan compartir sus historias con la certeza de que serán tratadas con el mismo respeto y rigor que cualquier documento oficial. Pero fue la revelación final de 1900, aquel acto lo que conmovió profundamente a Carmen, tomándola completamente por sorpresa. Cuando Rodrigo develó la placa conmemorativa en la entrada del centro, el nombre grabado en el metal bruñido hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas instantáneamente. Centro de Documentación de Historia Oral Minera Doña Mercedes Ramírez. Doña Mercedes, visiblemente emocionada, se llevó las manos al pecho mientras los asistentes aplaudían. Este homenaje, continuó Rodrigo, no es solo para una persona extraordinaria que ha preservado la memoria viva de Guanajuato a través de sus relatos, sino un reconocimiento a todas las abuelas que, como ella, han sido las verdaderas archivistas de nuestra memoria colectiva cuando los documentos oficiales enmudecen. Para Carmen, este gesto representaba una validación que trascendía lo personal. No era simplemente el nombre de su abuela en un edificio, era la materialización de una revolución silenciosa en la forma de valorar y preservar la historia. Las mismas narrativas que una vez fueron desestimadas como cuentos de viejas, ahora ocupaban el centro de un proyecto reconocido nacionalmente. Es el regalo más hermoso que podías hacerme, susurró doña Mercedes al ver su nombre en la placa conmemorativa, rodeada por Carmen, Rodrigo y Patricia, quien había coordinado la participación de antiguos mineros y sus familias en el proyecto. Sus ojos, nublados por la edad pero brillantes de emoción, reflejaban la dignidad de quien finalmente ve reconocido un valor que siempre supo que poseía. El centro no sería un mausoleo de recuerdos, sino un organismo vivo que continuaría creciendo con cada nueva historia documentada. Estaba equipado con tecnología de punta para grabaciones de alta calidad, pero diseñado con la calidez de una sala hogareña donde los narradores, muchos de ellos ancianos poco familiarizados con entornos institucionales,
pudieran sentirse cómodos compartiendo sus memorias. La metodología de recopilación, desarrollada por Carmen, basándose en su propia experiencia, priorizaba el respeto por los ritmos y formas narrativas de cada persona. No se trataba de extraer información mediante cuestionarios rígidos, sino de crear espacios de diálogo genuino donde las historias pudieran desplegarse orgánicamente, con sus digresiones, silencios y metáforas intactas. Muchas veces, lo que parece una tangente irrelevante contiene precisamente la revelación más valiosa, explicaba Carmen a los jóvenes universitarios locales que serían capacitados como entrevistadores. Nuestra tarea no es imponer una estructura lineal a estos relatos, sino aprender a escuchar en sus propios términos. Esa noche, después de la ceremonia de inauguración del centro de documentación, Rodrigo sorprendió a Carmen proponiéndole dar un paseo nocturno por las calles de Guanajuato. «Hay un lugar especial que me gustaría mostrarte», dijo con una sonrisa enigmática que despertó su curiosidad. Mientras caminaban bajo el cielo estrellado, la ciudad que la había visto nacer y crecer se revelaba ante Carmen con una nueva luz, como si cada piedra y callejón guardara ahora un significado renovado. Sin darse cuenta, se encontraron recorriendo un camino que resultaba extrañamente familiar. «¿Reconoces este lugar?», preguntó Rodrigo deteniéndose repentinamente. Carmen miró a su alrededor y una súbita revelación la hizo sonreír. Estaban exactamente en el callejón donde se habían visto por primera vez, cuando ella guiaba a un grupo de turistas y él la observaba desde la terraza del Hotel Luna. «Aquí comenzó todo», murmuró ella, sintiendo un cosquilleo de emoción al recordar aquel primer encuentro que parecía pertenecer a otra vida, a otra versión de sí misma. «Justo en este punto estabas explicando la historia del Teatro Juárez cuando me viste y decidiste unirte al recorrido», confirmó Rodrigo. La luz de la luna llena bañaba las paredes coloridas del callejón, creando un ambiente casi mágico, como si la ciudad misma contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. El silencio de la noche era interrumpido ocasionalmente por la música lejana de algún músico callejero, una melodía que parecía compuesta específicamente para este momento. «Quería traerte aquí», explicó Rodrigo tomando sus manos entre las suyas, «porque este lugar marca el comienzo de nuestra historia, donde nuestros caminos se cruzaron por primera vez». Su voz, normalmente firme y segura, tenía ahora un ligero temblor que revelaba la profundidad emocional del momento. Carmen continuó mirándola directamente a los ojos con una intensidad que la estremeció. «Estos 2 años contigo han sido un redescubrimiento del significado de la vida, del amor, del propósito. Antes de conocerte, existía en una especie de limbo emocional, funcionando, pero no realmente viviendo». El tiempo pareció detenerse cuando Rodrigo sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Carmen se aceleró al comprender lo que estaba sucediendo, una comprensión que mezclaba sorpresa, emoción y una extraña sensación de inevitabilidad, como si todos los caminos de su vida hubieran estado convergiendo hacia este preciso instante. «No te estoy pidiendo que abandones tus sueños o tu independencia», añadió rápidamente al ver su expresión. «Al contrario, quiero ser tu compañero en ese viaje, apoyarte en cada paso, celebrar cada uno de tus logros como si fueran propios». Abrió la caja para revelar un anillo que capturó perfectamente la esencia de su relación. Una banda delicada de platino, sosteniendo un solitario discreto pero luminoso, acompañado por pequeñas piedras de ámbar dispuestas como estrellas alrededor del diamante central. «El ámbar», explicó con suavidad, «por el color emblemático de Guanajuato, para que siempre lleves contigo tus raíces, tu historia, todo lo que te ha formado». La elección del anillo no era casualidad, sino una decisión deliberada que honraba tanto su pasado como su presente, reconociendo la importancia de ambos en la mujer que ahora era.
¿Me harías el honor de compartir tu vida conmigo, de construir juntos un futuro que honre nuestros pasados, pero no esté limitado por ellos? Bajo el cielo estrellado de la ciudad que la había visto nacer, crecer y partir para descubrirse a sí misma, Carmen encontró en sus ojos la misma certeza que sentía en su propio corazón. No era la ilusión vertiginosa del primer amor, sino algo más profundo y sustancial. La convicción serena de quienes han navegado juntos aguas turbulentas y han emergido más fuertes, más claros en quiénes son y qué quieren construir. Sí, respondió simplemente, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sí, quiero ser tu compañera, tu cómplice, tu amor. Cuando el anillo encontró su lugar en su dedo, sellaron el momento con un beso que contenía tanto promesa como gratitud. Gratitud por el viaje compartido que los había llevado hasta aquí, por las heridas del pasado que, en vez de separarlos, habían creado el espacio necesario para este nuevo comienzo. Ahora quiero explorar la sutil alquimia que ocurre cuando dos personas que han experimentado pérdidas profundas encuentran el coraje de volver a apostar por el amor. Porque lo que estamos presenciando entre Carmen y Rodrigo no es una simple historia romántica, sino un acto profundo de fe en la posibilidad de la renovación. Ambos conocen íntimamente el costo del dolor y precisamente por ello pueden valorar la rareza y fragilidad de lo que han construido juntos. Una conexión que honra sus cicatrices en vez de pretender que no existen. Si has experimentado alguna vez como una pérdida o un dolor profundo, en vez de endurecerte, te abrió a una forma más auténtica y valiente de amar, escribe en los comentarios "Corazón renacido" y comparte, si te sientes cómodo, cómo esa transformación cambió tu forma de relacionarte con los demás. Mientras caminaban de regreso por las calles empedradas de Guanajuato, tomados de la mano y haciendo planes en voz baja, Carmen experimentó una claridad extraordinaria sobre el viaje que la había traído hasta aquí. El anillo en su dedo, ese delicado equilibrio entre elegancia y significado profundo, simbolizaba perfectamente la relación que estaban construyendo. Una unión que celebraba su individualidad en vez de absorberla. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, reflexionó mientras pasaban frente al Teatro Juárez, ahora iluminado contra el cielo nocturno. Que no tuve que disminuirme para encontrar el amor, que cada paso que he dado para expandirme profesionalmente, para reclamar mi espacio en el mundo académico, para validar mi forma de conocimiento, todo eso ha sido celebrado por ti, no tolerado ni simplemente aceptado, sino genuinamente valorado. Rodrigo apretó suavemente su mano. Porque esa es precisamente la mujer de quien me enamoré, respondió con sencillez. No una versión reducida de ti que pudiera caber en expectativas convencionales, sino toda tú, con tu brillantez, tu determinación, tu perspectiva, única. Nunca podría pedirte que fueras menos para estar conmigo. Esta revelación contrastaba dramáticamente con los mensajes sutiles que Carmen había absorbido durante años. Que las mujeres ambiciosas eran demasiado para relaciones convencionales, que tendría que elegir entre realización profesional y personal, que el amor romántico inevitablemente significaría comprometer partes esenciales de sí misma. La transformación de esa mentalidad limitante era quizás la más profunda de todas las que había experimentado. Cuando regresaron al hotel donde se hospedaban, encontraron a doña Mercedes aún despierta, como si intuitivamente supiera que esta noche era especial. Al ver el anillo en la mano de su nieta, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Pero fue su comentario lo que capturó perfectamente la magnitud del momento. Mira cómo los círculos se cierran, mi niña. Cuando salimos de Guanajuato, rezaba para que encontraras oportunidades profesionales. Nunca imaginé que también encontrarías un corazón que pudiera caminar a tu lado sin eclipsarte. Esa noche, mientras contemplaba el anillo a la luz de la luna que se filtraba por la ventana de su habitación,
Carmen reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado cuando una humilde guía turística aceptó el riesgo de dejar todo lo conocido para aventurarse en lo desconocido. No había sido un camino lineal ni predecible. Había estado lleno de momentos de duda, de nostalgia, de recalibraciones constantes de su identidad. Pero cada decisión, cada desafío superado, la había llevado a este presente abundante que ni en sus sueños más ambiciosos había imaginado posible. La humilde guía turística, que una vez contaba cada peso para los medicamentos de su abuela, ahora se preparaba para presentar su investigación en congresos internacionales. La joven que había luchado para que su conocimiento fuera tomado en serio, ahora era consultada por académicos establecidos. La mujer que había crecido viéndose a sí misma, principalmente como cuidadora y proveedora, ahora se permitía ser también amada, admirada, celebrada en toda su complejidad. Y quizás lo más significativo, el propósito que había descubierto iba mucho más allá de su realización personal. A través de su trabajo en el centro de documentación, de su mentoría a jóvenes como Itzel, de sus publicaciones académicas que validaban formas alternativas de conocimiento, Carmen estaba abriendo puertas para otros, ampliando el concepto de quién tiene derecho a ser considerado productor legítimo de conocimiento. El verdadero privilegio, pensó mientras el sueño comenzaba a envolverla, no es solo haber encontrado mi lugar, sino poder crear espacios donde otros también puedan encontrar el suyo. La historia de Carmen y Rodrigo nos recuerda que las transformaciones más profundas suelen comenzar con encuentros aparentemente fortuitos, con esos momentos donde el universo parece conspirar para ponernos exactamente donde necesitamos estar. Y mientras reflexiono sobre este viaje que hemos compartido juntos a través de las callejuelas de Guanajuato hasta los pasillos académicos de Ciudad de México, no puedo evitar preguntarme cuántas historias similares existen a nuestro alrededor, esperando ser contadas. Si te has quedado hasta este punto, seguramente algo en esta narrativa ha resonado contigo. Quizás reconociste tu propio viaje de autodescubrimiento. Tal vez viste reflejadas tus luchas por validación, o quizás simplemente te conmovió la posibilidad de que mundos aparentemente irreconciliables puedan encontrar puntos de convergencia basados en el respeto mutuo. Me encantaría que dejaras en los comentarios